Cuando Sandra Falco me dijo que su vino XF era un vino optimista para celebrar la vida, le dije, pues vente, porque tenemos que hablar de las cosas buenas que nos pasan todos los días y encontrar el vino perfecto para celebrarla, ¿cierto? Totalmente. Bienvenida Sandra, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias. A una hora un poquito diferente, pero bueno, ¿por qué no? Con el calor que hace hoy además en Madrid, es perfecto una copita. Yo creo que es el mes perfecto y el día perfecto para tomar una copa de rosado. Y además estamos muy bien acompañadas aquí en la mesa, sí, con todas las fantásticas mujeres que hay alrededor y estamos probando cosas deliciosas que van muy bien con el vino. Así que muchas gracias por invitarme. Por si alguien, aunque lo dudo, no te conoce, Sandra Falcó es hija de Carlos Falcó, Marqués de Griñón, una persona súper reconocida, valorada y admirada en el mundo del vino. Has tenido la suerte de aprender a su lado desde 2003. Sí. Desde 2003 que empezaste a colaborar más activamente. El dominio de Valdepusa es responsable de Suma Varietalis y del aceite que nos encanta a nosotros y a un montón de clientes que vienen a buscarlo porque es muy particular. Es una selección y además fue muy pionero, ¿no? Sí, en un tiempo en el sí, que el aceite de calidad en España era más difícil encontrarlo. Hoy nos acompaña por otro motivo, porque tiene un proyecto precioso con los hermanos Seguren en La Rioja, un viaje de un lado a otro de España, y vamos a hablar de él un poquito, ¿te parece? Encantada, bueno. encantada, sí. Sandra, por cierto, es miembro de la Real Academia de Gastronomía, también de la Academia de Gastronomía madrileña, sí, y presidenta del Círculo Fortuny, o sea que no pierde el tiempo. Aprovecha, le cunde mucho más las horas de su día que a mí, segurísimo. Bueno, quería preguntarte por esto, o sea, tú que conoces muy bien la región de Toledo, donde está el dominio de Valdepusa, te vas a La Rioja a hacer un vino diferente. ¿Por qué? Sí. ¿Cómo surge esta colaboración? Bueno, yo... ¿no? Para empezar, bueno, muchas gracias por la introducción y por las palabras sobre mi padre. La verdad es que mi padre fue el mejor maestro para mí y era alguien que disfrutaba con todo lo que hacía y que luego era muy innovador. Y la realidad es que, bueno, sabes, ¿no? Primero en traer Syrah a España, empezó haciendo Cabernet Sauvignon en dominio de Valdepusa, plantándolo en el año 74 cuando estaba todo prohibido, primero muchísimas cosas nuevas que yo aprendí de la mano con él. Y ya con él yo le dije, hicimos algunas pruebas para hacer vinos rosados en Valdepusa, hicimos pruebas de depósitos y demás, pero la verdad es que realmente pues no era el sitio ni el clima, ¿no? Porque las variedades que tenemos son Cabernet Sauvignon, Petit Verdot y Syrah, que son variedades muy estructuradas y los rosados que salían pues no eran exactamente lo adecuado, ¿no? Y entonces yo la verdad es que decidí que quería que ese era mi proyecto y que quería hacer algo nuevo y aportar algo también de innovación y de placer por la vida de esos vinos hedonistas que siempre había hecho y trabajado con mi padre en un vino rosado. Y entonces empecé a recorrer y a ir a ver amigos bodegueros para plantearles la idea de hacer un proyecto conjuntamente. Porque yo creo que España le falta mucho recorrido por delante en cuanto a vinos rosados se refiere, ¿no? Y entonces así, visitando a unos y a otros, acabé hablando con Marcos y Miguel Eguren, que les conoces divinamente, que me recibieron con brazos abiertos y al principio me dijeron, estamos encantados de hacer un vino contigo, pero porque hacemos un tinto, si tú vienes a hacer tintos, claro. Y nosotros lo que hacemos es vinos, y digo, pues precisamente por eso, vamos a hacer algo nuevo juntos. Y entonces hicimos una cata, me acuerdo, que catamos todos los rosados de España y los rosados internacionales, que para mí eran los referentes, y entonces me dijeron, tienes toda la razón, hay que hacer algo nuevo, algo diferente y donde tu personalidad esté marcada en el vino que vamos a hacer juntos. Y así nació. Hablando de tu personalidad, dices que este vino habla mucho sobre ti. ¿Por qué crees que es una expresión de ti mismo? Un poco por eso, ¿no? Porque yo creo que por dos cosas. Por el amor por la tierra y las raíces. Este vino nace de un viñedo y eso es fundamental. Va buscando la calidad en la calidad de la uva y en la viticultura y en todas las partes ¿no? Todos los eslabones del proceso. Y al mismo tiempo es un vino hedonista para disfrutar de la vida, para brindar por las cosas buenas, ¿no? Que siempre hay muchas y hay que encontrarlas. Y yo creo que al final los vinos rosados, yo soy consciente, no es lo mismo que los grandes vinos tintos de guarda que van a durar muchos años y demás, pero tienen un momento de consumo y tienen un momento de placer a lo mejor más inmediato y que forma parte del mundo del vino también. Hasta hace no tantos años un vino rosado en España no era esto. No.
era con clarete, un color mucho más Sí. fresa, mucho más intenso. Sí. ¿Cómo se elabora un vino como este? Bueno, hay una parte técnica importante. Nosotros lo que decidimos, hablando con Miguel y con Marcos, que es el enólogo de las bodegas de Táganos y Sierra Cantabria y de San Vicente y demás, es primero decidir qué parcelas dentro de sus viñedos se adaptaban más a este tipo de vinos. Y Marcos, que conoce palmo a palmo sus viñedos, pues lo primero que dijo, tenemos que usar garnachas y Sauvignon Blanc, porque el Sauvignon Blanc le va a dar esa estructura y ese peso que queremos, y la garnacha es una uva en La Rioja con menos color y con menos sal, y que va a añadir la parte, ¿no? La combinación de las dos con alguna otra, esa fue la base. ¿Cómo conseguimos el color? Pues al final el color es muy técnico, ¿no? El color, como sabes, lo dan, los vinos lo dan las pieles de las uvas, por lo tanto aquí lo dan la piel de las garnachas, que es un proceso muy rápido en frío, que entran, conseguimos el color y luego se separa. Verificamos por una parte los vinos tintos y luego los blancos, y luego se junta los mostos de los tintos con las lías de los blancos para intentar extraer más estructura, más complejidad, esa boca redonda que encontramos, en fin. ¿Qué aporta cada variedad que compone XF en esa redondez de tu vino? Pues es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que es una combinación y que cada año depende un poco de lo que nos dé la viña y que vamos buscando el equilibrio entre todas las uvas. Yo creo que el Sauvignon Blanc se distingue muy claramente porque tienes esa parte untuosa en boca que viene de ahí. Esos aromas florales y más cítricos vienen de los tempranillos y de la garnacha, y con eso jugamos. Sí. Y luego hay una parte muy importante que nosotros, supongo que los que nos escuchan son entendidos, pero que yo también explico a mis amigos, que son las levaduras. Las levaduras en los vinos son fundamentales, ¿no? Entonces, cuando tú bebes vinos con levaduras añadidas, son vinos que idealmente tienen aromas que no son 100%, son de alguna manera artificiales también, ¿no? En este vino las levaduras son completamente naturales, vienen de la viña y le añaden esas notas de equilibrio y un poco de panes tostados y demás que son fundamentales para dar una calidad al vino. Te voy a decir estas cosas que dice la gente que sabe mucho, ese toque de panadería. Sí, ¿no? Sí, eso es muy... Hay que probarlo para sí. a lo mejor... Pero yo estoy, en general, y yo creo que todo el mundo, porque con todo, nos salimos un poco del mundo del vino, pero con todo el tema del gluten y tal, yo creo que hay un mundo alrededor de las levaduras que no llega al público final y que es fundamental, especialmente en los panes, ¿no? Que las levaduras al final en los panes, ¿no? Las segundas fermentaciones y todo eso son fundamentales. Usar levaduras naturales o usar masa madre en un pan, ¿no? O levaduras naturales en un vino, y le da un carácter completamente diferente. Para alguien que está dudando entre dos rosados en una tienda como la nuestra, está viendo XF y está viendo otro, cuéntale qué va a encontrar al abrir una botella de tu vino, para que se decida por el tuyo. Qué difícil. Yo creo que el mundo del vino es un mundo de probar, ¿no? Pero, ¿qué hay en esta copa? Yo creo que al final tienes el color, pero la nariz es delicadísima. Yo creo que son flores blancas y frutas y algunas notas cítricas que te invita enseguida a querer probarlo. Y en boca tienes un poco eso, pero al mismo tiempo es un vino con un cierto complejidad y untuosidad que hace que no solamente sea un vino para aperitivos, que va directamente, con lo que va perfectamente, y que mis amigos me dicen, oye Sandra, tu vino es peligrosísimo porque no somos capaces de beber una sola copa, pero que va también muy bien con la gastronomía, ¿no? Para acompañar una comida. Eso te iba a preguntar, ¿en qué momento decidimos, según lo que vamos a cocinar o según el momento que vamos a vivir, escoger un rosado y no un blanco o un tinto? ¿Tú cuándo preferirías un rosado? Pues yo creo que en esta época y en la época de verano, donde no quieres... yo no soy sospechosa, porque ¿no? Viniendo de vender durante años Petit Verdot, pero yo comprendía que abrir una botella de Petit Verdot de Dominio Valdepús en agosto, pues quizá, no lo sé, ¿no? Era un poco más complicado, tienes que estar con aire acondicionado por lo menos, ¿no? Entonces en esta época de verano, con una comida con tapas o con unos arroces ligeros o con una pasta o con este estilo de vida mediterráneo que tenemos en España,
pues casi con cualquier cosa, a lo mejor no con unas carnes muy fuertes, pero con estos picoteos, las ensaladas, todo lo que tengan cosas como, ¿no?, ensaladas de aguacates o guacamoles, todo eso va divinamente, va muy bien con la cocina mexicana, por ejemplo, ¿no? Ah, qué curioso. Yo encuentro que sí, porque tiene este peso en boca que es un poco untuoso y dulce, que también va muy bien con el picante. Y, pero podemos maridarlo con un arroz, con una buena pasta, con sí, un ave también. con un ¿no? ave también, Seguramente. sí, Una ave fría, ahora en esta época del año, con una buena gelatina. O con todo lo que nos estás dando hoy, ¿no? La tortilla de patata que hemos tomado buenísima, o con un pavo, con todo esto va. Con un poquito de jamón. También, perfectamente. Por supuesto, yo creo que no hay nada que no vaya bien con el buen jamón. Yo creo que con el buen jamón no hay nada que no vaya bien, efectivamente. Sí. Quizá menos con guisos y con platos que son más de invierno. Hombre, probablemente a este vino le cueste más. Un plato con el que va muy bien, creo yo, y que a lo mejor sorprende, es con los espárragos, que es un plato muy difícil para el vino, y este vino lo aguanta bien. Porque tiene, como lo aguantan bien algunos vinos del Rin, ¿no?, los blancos, que con un poquito más de untuosidad, pero si no, enseguida los espárragos es un plato que te da esos toques metálicos en boca, y yo creo que XF lo aguanta perfectamente. Sí. Podemos guardar, igual que guardamos otros tintos, ¿no?, durante años, sé que no es el caso porque con un blanco en principio tampoco nos pasaría, pero un vino rosado como este, ¿podemos guardarlo de un año para otro? Yo creo que sí, nosotros estamos en prácticas todavía, ¿no?, o en pruebas, porque esta es nuestra tercera añada. Es verdad que idealmente todas esas notas de la nariz se van a ir perdiendo. No es un vino de guarda, no es un vino para guardarlo. Pero a mí me ha sorprendido muy gratamente lo bien que está la añada anterior. Y si las comparamos juntas, pues realmente hay una evolución, pero no es una evolución negativa, ¿no? Se pierde un poco la nariz, pero se puede guardar perfectamente, vamos, no le pasa nada. ¿Cómo lo servimos? ¿A qué temperatura de servicio estaría perfecto? Como un vino blanco. Yo creo que estos vinos, para que además sean placenteros, tienen que estar pues en cubitera y frescos, porque con la temperatura que tenemos ahora enseguida se calientan. Pero yo sin ninguna duda lo metería en una cubitera, aunque lo saques de la nevera, pero lo mantendría en una cubitera con hielo para que cuando lo sirvas en la copa, aunque esté un poquito más frío, pero en 2-3 minutos se va a calentar, ¿no? O sea que, sí. Y más en esta época, obviamente. Y más en esta época, obviamente, sí. Bueno, un millón de gracias por tu tiempo, Sandra. Estábamos pensando antes en qué momento del día de la reunión empezaríamos a beber una botella de XF. Yo creo que es perfecto para empezar la mejor reunión de amigos del verano, totalmente, por ejemplo, pero también al llegar a casa para refrescarnos un poquito. Bueno, eso es perfecto. Yo la tengo abierta, mis hijas entre que se unen, las mayores se unen y me regañan, pero la tengo, sí, porque cuando llegas a casa y de repente tienes un día complicado, pues servirte una copa de un vino de este color enseguida te da alegría y te da emoción y te va a relajar un poco y para seguir celebrando la vida. Exacto, para seguir celebrando la vida. Muy bien. Un millón de gracias, Sandra, por acompañarnos. Gracias, ¿no? Gracias. ¿Brindamos? Por supuesto. Venga. Por todo.